ya me parece que hay muchos conectados, tenemos 42 conexiones, 41 conexiones. Eso quiere decir que por lo menos debemos tener unas 70, 80 personas en la sala. Eh, Ojalá tuviéramos más, como oraba hace unos segundos atrás, sabemos que hay muchos hermanos que están pasando por situaciones difíciles, hay matrimonios en la iglesia que están pasando por crisis ahora mismo, entonces queremos pedir a cada uno de los miembros que por favor esté orando por los matrimonios, por los solteros, por todos los miembros de la congregación, porque hay varias parejas que están pasando situaciones difíciles, también hay hermanos solteros, jóvenes que están por situaciones difíciles y les pido por favor que estén orando por cada uno de ellos. No necesito dar los nombres, simplemente oremos por los matrimonios. Y si tú sabes que hay algún matrimonio cerca tuyo que está pasando por alguna situación compleja, también por favor ora por ellos. Hay hermanos que son más cercanos de otras personas en la iglesia, así que estemos orando por favor por todos los miembros de la congregación para que Dios ayude y permita también que cada uno sea animado por él, ¿no? Bueno, estoy contento de que ya los hermanos que fueron a Reyes están de vuelta. Eh, Ustedes me están escuchando, ¿cierto? Porque yo no escucho a nadie, están todos silenciados, pero veo a Adolfo sonriendo, entonces me parece que sí está. Sí, ok, sí, están escuchando. Bien, gracias, hermanos. Entonces, estoy contento de todo lo que pasó allá. Eh, Vimos muchas fotos de todo el servicio que hicieron. Quiero dar gracias a Dios primero por darnos la oportunidad de tener esta puerta abierta para poder entrar a Reyes y también servir a las personas allá. Y al mismo tiempo quiero agradecer a, bueno, a Adolfo, quiero agradecer a Amado, eh, también a Angélica, a Isidora también, que se fueron a servir ahí, vimos a Angélica, Isidora, a Elizabeth Mamani, Adolfo, Amado, a todo el grupo que fue a servir allá a Reyes, realmente estamos tan agradecidos, a Henry también, que estuvo por ahí. Le damos gracias porque sabemos que lo que pasó allá es muestra del amor de Dios hacia todas las personas que necesitan. Y cuando veíamos las fotos, por ejemplo, de los médicos sirviendo a las personas, era tan especial poder ver eso. Y aunque no todos pudimos ir, sabemos que muchos de nosotros estábamos conectados también con cada una de las cosas que estaban pasando ahí. Escuchar a Angélica, por ejemplo, o leer a Angélica mandando sus mensajes y mandando las fotos, viendo también cómo pudimos colaborar con 50 canastas para 50 familias. Eso realmente, hermanos, estoy muy orgulloso yo personalmente de cada uno de los miembros de la iglesia, porque fue algo tan rápido, no fue, Dios movió el corazón de la iglesia entregó lo que podía entregar, 50 familias fueron beneficiadas con mucho alimento y muchas otras personas también fueron atendidas allá en diferentes áreas, ¿no? Así que estamos muy contentos. Sabemos que Dios ya sembró la semilla por medio de todas las personas que fueron allá. Esperamos que de aquí a mitad de año, al año, podamos enviar una nueva brigada también para servir allá. Hay una conexión especial también con la hermana de Moraima que tiene el hotel ahí en Reyes. Así que las conexiones están hechas. Dios está abriendo puertas, Dios está mostrando que hay que ir para allá, que hay que moverse, que la iglesia no es estática, la iglesia es dinámica, se tiene que ampliar, así que tenemos que soñar con que el próximo año vamos a tener nuevos lugares para evangelizar, el Plan 3000, Guapilo, son lugares donde vamos a tener iglesia y necesitamos seguir soñando con eso, orando y también trabajando para que Dios permita que podamos tener nuevas congregaciones ahí, así que vamos a trabajar muchísimo el año que viene también con toda esta nueva visión de crecimiento y para que muchos hermanos puedan estar bautizándose, ¿no? Bautizándose en Guapilo y también en el plan y donde Dios nos quiera mandar. Hoy día quiero, aparte de agradecer a los hermanos, quiero también compartir mi preocupación, y sé que es la preocupación de muchos hermanos también en la congregación, acerca de algunos hermanos que no se conectan a las reuniones de jueves, por ejemplo, de miércoles, por ejemplo. Compartir la preocupación por muchos hermanos que de pronto están muy desconectados, ¿no? Y sabemos que la cuarentena nos ha limitado en hartas conexiones, pero también sabemos que cuando está el deseo de conectarse, uno hace todo lo posible por hacerlo. Entonces, necesitamos estar orando por cada uno de los hermanos que no vemos conectados. Hay jóvenes que se están desconectando de la congregación.
hay matrimonios que están pasando por crisis en este mismo momento. Entonces, es bien importante que estemos orando, llamando, hablándonos unos a otros para poder ayudarnos. Especialmente estoy muy contento de que el Ministerio de la Juventud está creciendo bastante. Anoche hablábamos con Arnulfo y Vivi acerca del Ministerio de la Juventud y nos comentaban que estamos con un grupo bastante grande de personas en el ministerio, alrededor de, yo diría, si no me equivoco, y Arnulfo me corrige, pasado los 50, ya no tenemos pasado de 50 personas que están participando del Ministerio de la Juventud. Háceme con el dedito si estoy bien o no, porque si no, no. Bien, estamos pasando los 50, creo que 57 o algo así. Exacto, ya. 60, por los 60, ¿sí? Andamos por los 60. Entonces tenemos 60 personas, 60 jóvenes participando del Ministerio de la Juventud y estamos tomando, obviamente, los muchachos que han salido del Ministerio de Niños, que están ahí en esa etapa de preadolescencia, los adolescentes, los jóvenes, los estudiantes, los universitarios, así que tenemos un grupo grande con el que hay que trabajar. Así que quiero pedirte, hermano, por favor, que estés orando, porque muchos de nuestros hijos están ahí en ese ministerio o van a estar. Mis hijos van a estar ahí en unos años más. Ya mi hija va a empezar a crecer, va a estar en el Ministerio de la Juventud también y va a necesitar del apoyo de cada uno de los hermanos. Así que oremos muchísimo por nuestros jóvenes. Algunos de nuestros jóvenes han tomado la decisión de apartarse también de la fe, apartarse de la iglesia. Es triste, pero también es la decisión de algunos de ellos. Y queremos pedir también a los papás de estos muchachos, de nuestros hermanos que se han apartado, que por favor estén orando por ellos, que estén trabajando también y que estén en mucha conexión con los pastores del Ministerio de Jóvenes y también con nosotros para poder orar y ayudar, porque queremos que nuestros jóvenes estén en la iglesia y que no se separen de la iglesia. También es importante que los solteros más adultos estén muy atentos porque tienen toda una experiencia de vida. Aquí en la pantalla yo veo a Elizabeth Antelo, veo a Isidora, estoy tratando de mirar a otros porque hay muchos que tienen sus cámaras apagadas. Yo pediría por favor que enciendan sus cámaras, hermanos, para poder vernos cuando estamos cara a cara en el salón, nos vemos todos, a menos que estés muy desalineado, tal vez no te quieras mostrar, pero yo te pediría por favor que enciendas tu cámara para que nos podamos ver y así podamos también ir conectándonos más, ¿no? Así que es importante que tengamos nuestras cámaras encendidas. Gracias por hacerlo, gracias por hacerlo. Quiero llamar a los jóvenes, a los solteros también, a los solteros adultos que tienen toda una experiencia de vida con Dios. Y les mencionaba Elizabeth Antelo, Ernesto, Isidora, tantos otros más que están aquí en la pantalla, Carmen Loza, y otros hermanos que, bueno, no alcanzo a ver, Edil, ¿no? No alcanzo a ver porque tienen sus pantallas apagadas. Que por favor pongamos mucha atención también en los jóvenes. Necesitan, hermanos, los solteros necesitan trabajar muchísimo para ayudar a los jóvenes, porque están en una etapa de la vida que ya es muy diferente a la de los jóvenes, han vivido toda esa etapa de rebeldía con Dios, de rebeldía con los padres, de un montón de cosas que ahora nuestros jóvenes pueden estar enfrentando y que necesitan de la experiencia, ¿no? De la experiencia de nuestros solteros, al igual que los matrimonios que llevan años en la fe, también es bien importante que los matrimonios que ya llevamos años en la fe podamos también contribuir en el crecimiento de los matrimonios nuevos en la fe, de todos los matrimonios que hoy pueden estar teniendo conflicto, debemos estar atentos para ayudar también a nuestros hermanos casados que están pasando por dificultades. Obviamente, si nuestros hermanos casados que están pasando por dificultades no dicen, no hablan, es un poco difícil de ayudar, pero hay gente siempre que está cerca de las parejas, cerca de los solteros y puede también ayudar. Así que eso para empezar, hermanos, por favor, vamos a estar muy atentos con nuestros hermanos, tomando en cuenta también lo que hemos estado hablando los domingos. El domingo pasado hablamos acerca de unos versículos de la carta de Judas y a mí realmente después de estudiar durante, bueno, varios meses esa carta, estos versículos me inquietan muchísimo porque es súper importante que nosotros como cristianos estemos atentos a cada hermano en la congregación, a cada hermano en la congregación. Y hoy quiero tomar un poco de lo que hablamos el domingo, para llamarnos a nosotros también a considerar el cuidado de todos los hermanos que están en la iglesia. Así que le pido por favor que vaya a la primera carta de Pedro. Vamos a leer un pasaje en primera de Pedro, en el capítulo 5, primera de Pedro capítulo 5, y
y vamos a hablar acerca de estos versículos que están aquí en el capítulo 5, versículo 8 al 10. Versículo 8 al 11. Vamos a leer del versículo 8 al 11 de Primera de Pedro, capítulo 5. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional para que usted pueda seguirme si es que tiene la Nueva Versión Internacional. Si tiene otra versión, no hay mucha diferencia. Así que vamos a leer desde aquí. Dice así, versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 5. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hace un año atrás aproximadamente creo que estudiamos la carta de Pedro, hicimos varios sermones sobre Pedro y personalmente algo que a mí me impacta de esta carta es cómo Pedro está tan preocupado de la integridad de cada cristiano, porque fíjese usted que en la primera carta de Pedro, después de los saludos, Pedro empieza a hablar acerca de la importancia de cuidar nuestra fe, la importancia de mantenernos santos. Si usted lee el capítulo 1, por ejemplo, se va a dar cuenta de que Pedro está recordando a la iglesia en ese tiempo las escrituras de Levítico, cuando Dios les habla acerca de ser santos, de ser un pueblo santo. Y en el versículo 13 del capítulo 1, no necesita leerlo ahora, solo estoy mencionándolo, pero en el versículo 13 del capítulo 1, el apóstol Pedro empieza a hablar acerca de que debemos nosotros disponernos para actuar con inteligencia, mantenernos alerta y tener dominio propio. Y este pasaje que acabamos de leer principalmente habla acerca de estar alertas, de estar atentos a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Esta tarde tuve la oportunidad de ver una película, diría yo, una película que habla o que muestra la historia de unos leones, literalmente leones africanos que se llamaban o que les llamaban los come hombres. Y eran unos leones tremendos, una pareja de leones que eran llamados los come hombres. De hecho, según lo que cuenta el documental que estaba mirando también o que estaba hojeando, los cuerpos de estos leones están en un museo en Estados Unidos, en un museo de Chicago, y se les denomina así, los come hombres. Y era literalmente porque estos leones en África comían hombres. Y comían hombres no porque tenían hambre, sino que porque básicamente eran animales, pero querían conservar los huesos de la gente que se comían. Entonces, en una de las expediciones que hacen un par de cazadores que estaban en busca de estos leones, encuentran una cueva donde estos leones prácticamente vivían, y lo que hacían y lo que encontraron dentro de la cueva eran muchos, pero muchos huesos, muchas osamentas de seres humanos que los leones se habían comido y que estos leones gustaban de conservar. Entonces tenían todo un museo de huesos. Estos leones eran tremendamente malvados porque cazaban a la gente, pero no porque tenían hambre, sino que porque querían matar gente y querían tener trofeos. Entonces, cuando miraba esta película, me acuerdo de un libro que probablemente Arnulfo ha recomendado mucho a varios cristianos también de la iglesia, que se llama El león nunca duerme. Es un libro que también está dentro de nuestros estudios, un libro bastante bueno de un hermano en Estados Unidos que se llama Mike Taliaferro, y es un libro que habla principalmente de cómo estos leones devoran gente. Y fíjese usted que el capítulo 5, especialmente los versículos que leemos en Primera de Pedro, hablan acerca de cómo este enemigo nuestro, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo he escuchado muchas veces que hay cristianos que no creen en el demonio, que no creen en el diablo. También he escuchado a muchas personas decir que no creen en el diablo, que es una mentira, que es una historia que la gente ha creado nada más para convencer y llenar de miedo a las personas para que se vuelvan a Dios. Pero la verdad es que la Biblia está tan llena de evidencia acerca de la imagen del diablo. Y el Nuevo Testamento habla tan claramente acerca de cómo Satanás quiere hacer caer a las personas, que sería una necedad no considerar que el diablo existe.
Efesios capítulo 6 nos habla acerca de la influencia demoníaca. En los evangelios vemos a Jesús expulsando de demonios y también vemos a Jesús contendiendo básicamente en Lucas capítulo 4 contra el diablo en el desierto cuando el Espíritu Santo lo llevó para ser probado. Vemos a los apóstoles ser básicamente influenciados. Vemos al apóstol Pedro siendo influenciado por Satanás para tratar de impedir que Jesucristo fuera entregado, fuera sacrificado básicamente. Y miramos a lo largo de las escrituras del Nuevo Testamento, especialmente cómo la influencia del diablo ha estado en contra de la iglesia desde hace muchísimo tiempo. Primera de Pedro capítulo 5 es clara, nos dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente, rugiente buscando a quien devorar. La palabra devorar se traduce básicamente como destruir, comer, ¿no? Satanás quiere comerse a los cristianos. Satanás quiere devorar a los cristianos. Es lo que él quiere hacer. Satanás no anda devorando a la gente que no es cristiana porque ya son parte de él. El no cristiano no necesita ser devorado por el diablo porque el diablo lo tiene ahí, puede hacer lo que quiere con él, lo puede usar y abusar de él o de ella como él quiere. Pero el trofeo de Satanás es un cristiano. Los trofeos que Satanás guarda en su cueva, si pensáramos en esta imagen del par de cazadores de hombres o come hombres, los trofeos que Satanás puede tener en su cueva, en su reino, son las almas de los cristianos que se han descuidado de su fe. Son todas las almas de los cristianos que han dejado de creer en Dios. Son todas las almas de los cristianos que se apartan, que se creen autosuficientes, que creen tener la razón en todo, que son orgullosos. Satanás tiene todas esas almas como trofeos seguramente ahí en el lugar donde él habita. Entonces, hay muchos cristianos, hermanos, que se han dejado llevar por Satanás y que se han quemado en el fuego de la pasión y del deseo y que desafortunadamente se han perdido. Hoy día mismo probablemente dentro de nuestra audiencia puede que hayan algunos cristianos arrogantes, orgullosos, autosuficientes, que no preguntan, no piden consejo, que creen que pueden hacer todo solos, que probablemente son la presa que Satanás está también queriendo consumir, pero no se dan cuenta porque como no lo ven, el punto es que como, aunque no veamos a Satanás, Satanás está siempre al lado nuestro, está tratando de engañarnos, está tratando de llevarnos por su camino. Así que es muy importante, hermanos, que nosotros consideremos a este enemigo que busca acusarnos delante de Dios y que busca hacer que nos sintamos culpables por las faltas que hemos cometido, a este acusador que siempre anda buscando generar contiendas unos con otros, a este enemigo nuestro que siempre está queriendo poner malos pensamientos en nuestra mente, a este enemigo que quiere apartar de la iglesia a nuestros jóvenes usando no cristianos, por ejemplo, para agradarles, para tentarlos, para insinuárseles, y después con el tiempo vemos que salen de la iglesia y sufren las consecuencias por alejarse de Dios. Afortunadamente muchos han vuelto, pero muchos de los que han vuelto también han vuelto con muchas cicatrices y con muchas heridas que Dios también está sanando hasta el día de hoy. Entonces, es bien importante que al momento de convertirnos, también nos convenzamos de que tenemos un enemigo tremendo que está buscando devorarnos. Y que cuando somos personas o cristianos que creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, somos presa fácil del diablo. Somos presa fácil del diablo. Entonces, Pedro dice aquí, practiquen el dominio propio. Si usted lee un par de versículos antes del versículo 6, del versículo 8, el apóstol está hablando acerca de la importancia de humillarnos bajo la mano de Dios. Dice, humíllense en el versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y si usted considera el contexto, algunos versos anteriores, Pedro también está hablando acerca de la importancia de que los jóvenes se sometan a los ancianos. Y no hablamos precisamente de jóvenes de 15, de 12, de 18 años. Los jóvenes en este contexto eran personas de más de 30. Ya cuando pasaban los 30 y llegaban los 40 eran considerados jóvenes. De ahí empezaban a crecer y los ancianos ya eran personas bastante adultas. Pero si lo traemos a nuestro contexto, los jóvenes necesitan y necesitamos, y algunos de nosotros pasados los 40 ya nos consideramos
jóvenes al tener hermanos mucho más mayores que nosotros, entonces nosotros los jóvenes debemos humillarnos delante de nuestros ancianos. Y si los ancianos son más jóvenes que otros ancianos, los ancianos deben humillarse también delante de otros ancianos que son mayores que ellos. Entonces, debemos nosotros, hermanos, especialmente los jóvenes en la fe, los jóvenes en la fe, los jóvenes en edad, someterse a los ancianos. ¿Y por qué? Pues porque los ancianos tienen sabiduría, los ancianos tienen experiencia, los ancianos han sido tentados, han pecado, han caído y se han levantado. Y por eso están donde están y por eso ellos están como ejemplo también para guiar a la congregación. Entonces dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. ¿Sabe cuál es el problema de la juventud? El problema de la juventud es que la juventud piensa que se sabe todo. La juventud cree que tiene todas las herramientas para vivir su vida, que no va a cometer errores, que su idea es la mejor. Pero sabemos que no es así. Todos nosotros hemos estado en el lugar de los jóvenes hoy en día. Y muchos de nosotros hemos pagado la consecuencia por ser necios, por ser ignorantes de lo que Dios dice en las Escrituras e incluso por apartarnos de lo que la Biblia enseña. Y dice aquí que debemos someternos, los jóvenes deben someterse, los jóvenes deben revestirse de humildad. La arrogancia juvenil es algo tremendo. Cuando vemos a un joven arrogante en la congregación, sabemos que si ese joven no se arrepiente de su arrogancia, es un joven que va a caer en pecado o que va a llevar a otros a caer en pecado, o que va a hacer sufrir a su familia, porque un joven arrogante es lo peor que un padre puede tener, ¿no? El sufrimiento de un padre al tener un hijo arrogante, orgulloso, es tremendo. Sobre todo si ese muchacho pues, es cristiano y no se quiere arrepentir o no se da cuenta de lo que está haciendo. Yo he sido arrogante, así que yo entiendo a los arrogantes también. Y yo he sido tremendamente orgulloso y sigo siéndolo. Y pido a Dios que me siga ayudando para arrepentirme de ese pecado que tengo o de esa debilidad que tengo. Pero al reconocer que somos orgullosos, por lo menos podemos encontrar la ayuda de otros hermanos que quieren y que pueden ayudarnos también. Entonces dice aquí, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Sabe? Yo he conocido en mis años de cristiano, que no son muchos, algunos de ustedes tienen más. De hecho, mi esposa hoy día precisamente ha cumplido 30 años en la fe. Mi esposa tiene 30 años de cristiana hoy día y sigue firme, ha caído en muchas cosas y también se ha levantado, así que es una hermana firme, fiel, estable, que me da tremenda seguridad a mí porque no tengo que pensar nada. Yo, de hecho, estoy completamente tranquilo en mi matrimonio porque sé que mi esposa siempre me va a ser fiel y siempre va a cuidar nuestro matrimonio, al igual que ella también sabe que yo siempre voy a ser fiel y siempre voy a cuidar mi matrimonio, a menos que nos alejemos de Dios. Porque cuando nos apartamos de Dios viene la infidelidad y vienen todos los problemas conyugales. Pero si estamos firmes con Dios, es muy improbable que Satanás nos derribe. En fin, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Los orgullosos dicen, ¿por qué Dios me trata de esta manera? ¿Por qué Dios hace eso conmigo? ¿Por qué Dios no es justo conmigo si yo soy tan buena persona? Pues precisamente el orgulloso no sabe que es orgulloso porque tiene demasiado orgullo para darse cuenta que su corazón está tremendamente perdido en el pecado. Y es importante, cuando nosotros notamos un hermano orgulloso, necesitamos alertarlo, porque la Biblia enseña que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, y él va a devorar al orgulloso y a la orgullosa. Él va a devorar al hermano o a la hermana que es autosuficiente, pero también va a devorar al hermano débil, al que le gusta estar solo, al que no se abre a los demás, al que no confiesa sus pecados, al que le gusta aparentar, al que es hipócrita. Satanás va a estar con la boca abierta tratando de devorar a ese hermano o a esa hermana que aparenta ser cristiano pero no lo es, que vive como si fuera cristiano pero en realidad no lo es, que muestra una imagen en cámara pero en la vida real vive como un hipócrita o como una mujer hipócrita delante de Dios. Estas personas, hermanos, son las personas a las que Satanás está buscando devorar, a las que Satanás está devorando. Y nosotros debemos ayudar muchísimo a la gente que está en la iglesia porque debemos alertar a la congregación de lo que está ocurriendo, que puede ocurrir con sus vidas. ¿Por qué le digo todo esto?
porque el sermón del domingo fue bastante fuerte. Yo no sé si usted consideró todo lo que hablamos el domingo, pero Judas, en la carta de Judas, está llamando a los discípulos en ese momento a poner mucha atención a lo que estaba pasando en sus vidas, a cuidar su fe. Por ejemplo, yo he sabido de hermanos que ya tienen años en la iglesia, pero no están orando. Hoy día precisamente conversaba con alguien que me mencionaba esto, ¿no? Y me decía, hay hermanos que no oran, hay hermanos que no leen su Biblia. Pues, ¿de qué manera, hermanos? ¿De qué manera un cristiano puede sobrevivir en la fe si no se alimenta bien? ¿De qué manera un cristiano puede estar bien con Dios si no lee su Biblia ni ora? Es imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es, si notamos que un hermano no está bien en su fe, debemos ayudar a ese hermano, a esa hermana, para que esa hermana o ese hermano pueda empezar en primer lugar, como dice el apóstol Pedro, a practicar el dominio propio. Dice la Escritura, practiquen el dominio propio. Ahora, el capítulo de Pedro nos dice, nos manda que debemos tener dominio propio. En el capítulo 1, versículo 13 de Primera de Pedro, el apóstol dice, ustedes deben tener dominio propio, es un mandamiento. Así que si usted me está escuchando y usted me está mirando y usted está leyendo las Escrituras ahora conmigo, todos nosotros, los cristianos convertidos, bautizados, como sabemos, debemos tener dominio propio. Debemos tener dominio propio. ¿Qué implica eso? Que es un mandamiento de Dios. Tener dominio propio no es una opción, es un mandamiento. Tener dominio propio implica que no nos vamos a dejar llevar por las emociones. Si me gusta esto o no, si me cae bien o no, si amo o no amo, si me aman o no me aman, si me dan gracias o no me dan gracias, si me llaman o no me llaman. Nada de eso debe impedir que nosotros tengamos dominio propio para enfrentar a Satanás que está detrás de nosotros. En el capítulo 5 nos dice, practiquen el dominio propio. O sea, Pedro dice, tengan dominio propio, pero también deben practicarlo. O sea, yo puedo decir, no, yo tengo dominio propio. Pero ¿cuándo practico mi dominio propio? Yo practico mi dominio propio en la calle, por ejemplo. Cuando estoy en la calle y alguna mujer bonita pasa por al lado mío, yo practico el dominio propio no mirando a esa mujer bonita o no mirando las partes de esa mujer bonita. Entonces, si usted anda con un hermano y un hermano se da vuelta a mirar a una hermana, usted tiene que reprender a ese hermano porque se está dejando llevar por la emoción del cuerpo. Usted debe reprender a un hermano si un hermano mira a una mujer de una manera indecorosa. Eso tenemos que hacer, porque es ayudarnos a practicar el dominio propio. Por otro lado, el dominio propio nace en nosotros como fruto del Espíritu Santo, es decir, nace cuando nos bautizamos. Quizás antes del bautismo alguno de nosotros era muy dominado, pero no tenía el fruto del Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos, el fruto del Espíritu Santo empieza a madurar y madura cada vez más a medida que nos enfrentamos a las pruebas y a las tentaciones que Satanás pone alrededor nuestro. El que mentía, pues el dominio propio se prueba y se pone en práctica cuando ya no mentimos. Cuando tenemos la mentira a flor de labios, pero no la decimos. Al que le gustaba robar, pues es el que no roba. Al que le gustaba beber, es el que ya no bebe. El dominio propio es un regalo de Dios y todos tenemos que ponerlo en práctica. Además dice, manténganse alerta. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Sabe? Cada uno de nosotros debe estar alerta. Si usted es casado o casada, usted debe estar cuidando a su esposa y viceversa. Usted debe estar cuidando a su esposo. Debe estar atento. Debe estar atento. Debemos estar atentos para cuidar a nuestras esposas y para cuidar a los esposos. No debemos descuidar a nuestros esposos o esposas, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted descuida a su esposa, Satanás va a devorar a su esposa. Y después usted va a culpar a su esposa, pero en realidad la culpa la tiene usted como hombre, que no fue capaz de llevar su matrimonio de manera adecuada, de alimentar y cuidar a su mujer. Y por el contrario también, si su esposa no es capaz de cuidarlo y usted termina en una relación impura con otra mujer, no vaya a echarle la culpa completa a su esposo, porque usted es responsable como mujer de no haber cuidado a su esposo, porque Satanás está detrás de su esposo también.
pero a veces confundimos las cosas. Y está detrás de nuestros hijos, está detrás de nuestros hermanos, está detrás de nuestros sobrinos, está detrás de la gente que nosotros más amamos. Resístanlo, dice el pasaje, manteniéndose firmes en la fe. ¿Sabe? Nosotros no vamos a resistir al diablo paseando la Biblia por la calle. Hay un montón de religiosos hipócritas que pasean con su Biblia en la calle y no viven como cristianos. Entonces no sacamos nada con andar con la Biblia aquí cargándola en la mano si no vivimos la Biblia. Si no nos mantenemos en la fe, dice, manténganse firmes en la fe, firmes, firmes. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar en mi país y el que estaba a cargo de nosotros, el cabo, el sargento, el capitán, el general, o el que estuviera delante de nosotros, nos decía, firmes. Pues lo primero que hacíamos nosotros era ponernos firmes, pues. Firmes. Y uno necesita estar firme en la fe. Ahora, para estar firme en la fe, nosotros debemos construir nuestra vida basados en lo que las escrituras enseñan. Porque la firmeza espiritual proviene de la Biblia y de nuestra relación con Dios. Un matrimonio firme y estable no se construye con firmeza y con estabilidad simplemente por buenos deseos. No. Hable con Mario y Emi, ellos son un matrimonio de 40 años ya de casado. Y otros matrimonios también en la iglesia tienen muchos años en la fe y muchos años de matrimonio y han permanecido firmes, fieles y estables, pero lo han hecho simplemente porque han puesto su confianza en la palabra de Dios y en vivir lo que Él enseña. Todos nosotros debemos estar firmes en la fe. Es un llamado. De hecho, la palabra practicar, la palabra mantenerse, la palabra resistir son mandamientos, no son opciones. Son palabras que desde el griego se traducen como mandatos para nosotros. Nosotros debemos practicar el dominio propio. Debemos, cada día de nuestra vida, practicar el dominio propio. Debemos mantenernos alerta cada día de nuestra vida. Cada día. Cuando estamos enfermos también, cuando andamos debilitados también, debemos mantenernos alerta. Y debemos resistir. La palabra resistir se traduce como hacer frente. No como quedarse así, como cubrirse. No, no. Eso no es resistir. Bíblicamente, resistir es luchar, es batallar, es ir al frente, es avanzar, es no titubear, es no dudar, es tener fe, es ir en contra de lo que nos está atacando, y lo que nos ataca es el diablo, hermanos. Entonces, quiero traer a colación, o quiero traer delante de ustedes este pasaje hoy, porque dice en la Escritura que muchos de los hermanos alrededor del mundo, no solo nosotros, a veces pensamos somos los únicos que estamos batallando con esta tentación. No, todos los hermanos en el mundo están batallando con lo mismo. Somos las únicas personas a las que se nos trata mal porque somos cristianos. No, a todos los hermanos en el mundo les pasa lo mismo. En diferentes niveles tal vez, pero a todos les pasa. Soy el único cristiano al que nadie llama por teléfono nunca. No, a muchos cristianos le pasa lo mismo y no se quejan muchos de ellos. Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros consideremos que la lucha no es de una persona, sino que es de todos. Todos debemos luchar juntos para mantenernos firmes, todos juntos, unidos, cohesionados, para que Dios se glorifique. Dice la Escritura al terminar, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Hace unos días atrás hablaba con un hermano que me hacía notar esto, ¿no? ¿Por qué a los cristianos les pasan cosas malas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón los cristianos sufren? Y bueno, es voluntad de Dios nuestro sufrimiento, ¿sabes? Es voluntad de Dios. No es que Dios es masoquista y quiere vernos sufrir, no. Pero en el sufrimiento crecemos, en el sufrimiento maduramos, en el sufrimiento las herramientas que nosotros tenemos guardadas empiezan a salir. En el sufrimiento vemos de qué somos capaces o hasta dónde podemos llegar. Cuando no hay sufrimiento y la vida es cómoda, pues entonces todo pasa tranquilamente, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, imagínese usted si no hubiéramos tenido la oportunidad de ir a servir a Reyes. Isidora no habría sabido hasta dónde podía llegar dando, por ejemplo, hasta dónde podía sacrificar por otras personas.
O no habríamos sabido que Amado podía operar en una salita como la que vimos ahí en la fotografía, ¿no? Sin los implementos médicos. Si no hubiera sufrimiento, ¿cómo creceríamos? ¿O cómo podríamos atender las necesidades de los que sufren más? Si no hubiera sufrimiento, ¿de qué manera Angélica Hinojosa, Elizabeth Mamán y todos los hermanos que fueron a Reyes no habrían soltado una lágrima por toda la pobreza que se vio allá? ¿De qué manera seríamos conscientes de que hay personas que viven en situaciones más difíciles y más duras que nosotros si no existiera el sufrimiento? El sufrimiento es una herramienta poderosa que Dios usa para hacernos madurar y que tiene un beneficio al final. Dice la Escritura, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ni siquiera es todo el tiempo, vamos a sufrir, pero un poco de tiempo. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Fuertes, firmes y estables. Ese es el beneficio, hermanos, de mantenernos firmes en la fe. Judas también terminábamos el domingo pasado, hablando de un versículo en Judas, que realmente es súper importante, por eso quiero compartirlo también con ustedes ahora, solo para terminar lo que estamos hablando. Pero Judas, en su carta, prácticamente antes de finalizar, él está hablando acerca de la importancia de cuidarnos. Dice, tengan compasión, el versículo 22 y 23. Tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. ¿Sabe? Nosotros debemos tener compasión de toda la gente, pero debemos ayudar a los que están dudando. Hay hermanos en la congregación que pueden estar dudando hoy, porque es normal la duda. Satanás utiliza la duda para apartarnos de la fe. Que pueden estar dudando de si es correcto o no correcto hacer algo que Dios dice en la Biblia o no, porque usted sabe, la influencia del mundo es tremenda. Entonces es muy importante que nosotros pongamos atención a toda la iglesia. El domingo le decía, hay una corriente religiosa que piensa que solamente el pastor o los líderes son los que cuidan de los miembros de la iglesia, pero no es así. Todos debemos cuidar unos de otros. Todos debemos cuidar. Todos debemos estar pendientes de la salud de Mario y Emi, por ejemplo. Todos debemos estar pendientes de cómo está Robert y su esposa. Todos debemos estar pendientes unos de otros. Debemos estar orando unos por otros, cuidándonos unos a otros. Obviamente los grupos pequeños es el lugar el núcleo más cercano entre relaciones, porque ahí es donde los hermanos están en 10 hermanos, 2 hermanos se juntan y pasan su tiempo. Entonces, el grupo pequeño debe ser el lugar donde la iglesia está más cuidada. Los pastores de grupo pequeño deben ser los hermanos que están más preocupados de cada miembro de su grupo. Si no es así, pues entonces los miembros de su grupo deben ayudar a sus pastores para que tomen en serio su trabajo. Y si no lo quieren hacer el trabajo de pastorear, pues entonces que le den el rol a alguien que sí quiere hacerlo. Pero alguien debe cuidar de esa gente. Alguien debe estar cuidando a su grupo pequeño. Alguien debe estar encargándose de pastorear, de discipular, de hacer seguimiento, de preguntar cómo está la relación con Dios, la pureza, la santidad, cómo va el matrimonio. Eso debe ocurrir. Si no está ocurriendo en nuestros grupos pequeños, debemos alertar a los líderes de nuestros grupos y ayudar para que cada uno pueda cuidar al otro. Recuerde que la iglesia es un equipo. Generalmente, y no generalmente, sino que cada escritura está hablando de un trabajo grupal. Vemos que Jesús mandó de 2 en 2 a los discípulos a evangelizar, a los apóstoles. Vemos que se bautizaron un montón de personas y que de casa en casa partían el pan. Todos estaban juntos, compartían todos juntos. No fuimos hechos para vivir solos, hermanos. El cristiano solitario está destinado a perderse en algún momento, porque no tiene nadie que le ayude. El cristiano que no abre su corazón, que no confiesa sus pecados, que no confía en los demás hermanos, está destinado a perderse, a vivir una vida solitaria. Y recuerde, Satanás está buscando como león rugiente a quien devorar. Satanás no se va a acercar a la manada completa. No. El león, ¿usted ha visto los leones? Los leones están esperando a que uno se aparte. Porque cuando uno se aparta, el león sabe que se lo puede comer.
sabe, y no lo hiere generalmente, se lo come, a menos que hayan otros que lo alcancen a salvar. Y Judas dice que debemos rescatarlos del fuego. No tenga miedo de quemarse las manos por un hermano o por una hermana, no tenga miedo, porque Dios le va a restaurar su salud también y le va a dar mucho más cuando usted esté con él. Así que pensemos en esto, pensemos ahorita mismo en nuestra congregación. No pensemos solo en nuestra familia que está protegida, no pensemos solo en ella, pensemos en ella, pero pensemos en toda nuestra familia. Pensemos, oremos por nuestros hermanos que están dirigiendo grupos pequeños, oremos por nuestros ancianos, oremos por los líderes, oremos por los miembros de la congregación, oremos unos por otros y animémonos unos a otros también para ayudarnos. Ayudemos a Félix y Denise que están ahí en La Paz. No sé cuántas llamadas telefónicas habrán recibido Félix y Denise esta semana. Espero que varias. Si no ha recibido ninguna, pues tenemos todos que arrepentirnos. Esperamos que Mario y Emi hayan recibido alguna en estas semanas también. O que se hayan enterado que Mario ha estado enfermo de los ojos y no ha podido enseñar bien, que necesita inyectarse algo en los ojos. Espero que cada uno de nosotros por lo menos esté pensando en cómo se encuentra su hermano y su hermana. Porque si no es así, estamos perdiendo de vista todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Pensemos, ayudémonos, oremos por nuestros solteros porque tienen muchísima influencia del mundo. A veces los matrimonios nos olvidamos que hemos sido solteros y bromeamos a nuestros solteros. ¿Y sabe qué? Nuestros solteros sufren bastante. Sufren bastante. Así que más bien los casados debiéramos ser tan amorosos con nuestros solteros y estar siempre animándolos. No bromeando hacia ellos, ¿no? No diciéndole palabras eh, fuera de contexto, sino que siendo muy animantes con nuestros solteros, ayudándolos, porque ellos tienen bastante también que luchar allá afuera. Nuestras hermanas solteras. Y mi esposa y yo vamos a enseñar una clase muy pronto para la iglesia, espero que todos ustedes estén hablando acerca de la importancia de las construcciones de amistades dentro de la iglesia, donde los matrimonios cumplimos un rol muy importante como apoyo. Y vamos a estar enseñando eso probablemente la siguiente semana después que yo hable con los ancianos acerca de esto. Pero estemos atentos, hermanos, estemos atentos por favor a todos nuestros hermanos, animemos a los solteros a que saquen en cita a las solteras. Yo generalmente estoy hablando de esto, por favor hermanos solteros, sé que algunos de ustedes están aquí, tienen sus cámaras apagadas, no sé por qué tienen sus cámaras apagadas, pero están aquí. Yo quiero animarles a ustedes, hermanos solteros, a empezar a sacar en cita a nuestras hermanas solteras. Es sumamente difícil para el soltero la vida allá en el mundo. Por eso debemos estar alertas. No quiero tomar más tiempo en esto, solamente quiero compartir acerca de la importancia de estar ayudándonos y cuidándonos unos a otros. Hermanos, los amo muchísimo y ahora vamos a tener un tiempo para compartir. Gracias.